Hola, este vídeo tiene como objeto solo hablar del primer capítulo que se titula Concepto de la ilustración, para el cual haré un resumen del mismo. Posteriormente daré mi opinión sobre este capítulo y una evaluación si encaja su tesis en la actual sociedad. El libro fue publicado originalmente con el título Fragmentos filosóficos en 1944 y 3 años más tarde con el título final Dialéctica de la Ilustración. Ediciones posteriores se añadieron notas. La obra que ahora expongo es la reedición alemana de 1969, traducida al castellano, escrito por Horkheimer y Adorno. El libro pretende hacer una crítica de la ilustración que ha dado como fruto la actual modernidad. Critica el razonamiento de la ilustración. Los autores consideran que la ilustración se inició en los principios de la civilización europea y somos herederos de la misma, teniendo una especial transformación en la época de la ilustración europea del siglo XVII. Estos autores critican la filosofía positivista, que nació en la época de la ilustración. Estos creían que la filosofía debía basarse en la ciencia y el empirismo. Rechazaban otras filosofías por considerarlas que eran demasiado abstractas y especulativas. El primer capítulo del libro trata sobre su crítica a la ilustración. Tiene como objeto el dominio de la naturaleza por parte del hombre. La ciencia no busca la verdad. Obra y trabaja en descubrir datos ahora desconocidos para una vida más confortable. La ilustración considera la naturaleza como caos y la síntesis su salvación. Y es en esta síntesis donde se pierde el conjunto de la realidad. Su ideal es el sistema, del cual derivan todas y cada una de las cosas. En este punto no hay distinción entre racionalistas y empiristas. La lógica formal ha sido, defiende de ellos, la gran escuela de la unificación. Ella ofreció a los ilustrados el esquema de la calculabilidad del mundo. Este proceso lleva también a la desmitologización. El número se convierte en el canon de la ilustración. Todo lo que no se pueda reducir a números se convierte en apariencia. Los mitos tenían la función de dar explicación de lo que acontecía y quedan anulados por la ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Hay un cambio de mentalidad. La cosa no es en sí, sino para él, para el hombre. La naturaleza es materia o sustrato del dominio. Los ritos de chamán son falsedad, pero no reducían la naturaleza a elementos o ejemplares. Cuando la totalidad lingüísticamente fue desarrollada y pretendían obtener la verdad e imponerse sobre la fe mística, se inició el paso hacia la ilustración. El origen de la ilustración se remonta a los inicios de la escritura. La organización de la vida se expresa de una forma ordenada mediante comandos y determinada por los hombres libres. Cuando se expresa la idea de controlar la naturaleza, también se incluye a los hombres bajo su prisma ordenador. El individuo entra dentro de los esquemas universales. Los líderes ilustran al colectivo y el colectivo, impone el avasallamiento a los individuos singulares en trabajos regulados. Nos remontamos a la antigua Atenas. El lenguaje mismo de los señores expresa las relaciones de dominio, esa universalidad que había asumido como medio de comunicación de la sociedad civil. El énfasis metafísico, la sanción mediante ideas y normas. La burguesía hizo suya la filosofía positivista y la implementó en su doctrina de trabajo.
Con el tiempo, esa filosofía positivista tuvo su impulso propio en la sociedad. A través de las innumerables agencias de producción y masas y de su cultura, se inculcan al individuo los modelos normativos de conducta, presentándolos como los únicos, naturales, decentes y razonables. La autoalineación de los individuos que han de moldearse en cuerpo y alma según el aparato técnico. Reducir el pensamiento a la mera aplicación de reglas y procedimientos lógicos en la aula universitaria. Y la reificación o cosificación del hombre en la fábrica y la oficina. Mientras el arte renuncie a valer como conocimiento y se aísle de ese modo de la praxis, es tolerado por la praxis social como el placer. Esta forma de pensar limita el pensamiento en tareas organizativas y administrativas. Significa un empobrecimiento tanto del pensamiento como de la experiencia. Ahora haré una breve pausa. Me da la impresión de ser un texto literario donde exponen sus opiniones que tienen como objeto el hacer llegar una serie de ideas al lector culto. Algunos puntos están argumentados poco, de forma escasa, para otorgar el calificativo de verdad o certeza. Por ejemplo, dicen: lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es servirse de ella para dominarla por completo, a ella y a los hombres. Ninguna otra cosa cuenta. Sin consideración para consigo misma, la Ilustración ha consumido hasta el último resto de su propia autoconciencia. Solo el pensamiento que se hace violencia asimismo es lo suficientemente duro para quebrar los mitos. Cuando se refiere a autoconciencia, se expresa de una forma figurada o se trata de una forma literal. La frase que contiene tampoco la aclara. La negación de los mitos supone la supresión de la conciencia. ¿De qué modo? No tengo explicación. En el caso de que sea literal, debería de explicarse más a qué se refiere. Tal vez sería más adecuado decir de que hay una pérdida de conciencia. Y continúan diciendo: frente al triunfo actual del sentido de los hechos, incluso el credo nominalista de Bacon resultaría sospechoso de metafísica y caería bajo el veredicto de banalidad que él mismo dictó sobre la escolástica. O sea, no explica lo de la supresión de la autoconciencia y pasa a hablar de Francisco Bacon. Para defender su posición hace uso de la mitología, de lo místico. No solo en este párrafo, también dedica un capítulo para vincular la Ilustración con la época mística del comienzo de la escritura. Sin duda somos herederos de esa cultura de la antigua Grecia, pero ha habido una evolución del pensamiento desde esa época y resulta complicado defender sus postulados haciendo referencia a cosas que pasaron hace más de 2000 años. Nos habla de una supresión de la autoconciencia. Ahora, solo podía haber sucedido en caso de una asimilación total de las tesis de Bacon, de filósofos contemporáneos y posteriores afines a su ideología, en todos los aspectos de la vida, tener una cosmovisión. Bacon no le da mucha importancia a los temas que no se pueda analizar empíricamente. Se puede compartir la idea de que la tesis de Bacon tiene carencias. La tesis que defienden Horkheimer y Adorno puede tener mayor credibilidad si se observa indicios reales y actuales que se ajusten a lo descrito por ambos. La cuestión no es ver si una historia es plausible, sino indagar si lo que se dice es verdad. La forma más clara de ver si este sistema que describe ambos, si está instalado en nuestra sociedad, es valorar cómo funciona una empresa. ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo se evalúan los resultados? ¿Cómo se organiza? Y llegamos fácilmente a la conclusión que los números tienen un valor esencial. Los gráficos, las estadísticas y su esencia es la utilidad. Y bueno, es normal hasta cierto punto,
Para valorar algo hace uso de datos numéricos, pero tal vez se cede. ¿Tiene el actual sistema algunas carencias? Voy a exponer algunos ejemplos. Por regla general, si uno pasea por una empresa, se dará cuenta que todo gira en torno a la productividad. Satisfacción de las necesidades del cliente. Los edificios suelen ser funcionales y estéticamente pobres. El trabajador se debe adecuar a las necesidades de la empresa. Los espacios de esparcimiento de los empleados, si existen, son minimalistas. Se saltan frecuentemente los protocolos de cortesía y adaptación del nuevo personal para que empiece a producir lo antes posible. Dentro de la adaptación se excluye enseñar el propio puesto de trabajo y exigir que la persona tenga experiencia. No se informa a los trabajadores de las iniciativas de la empresa o el proceso productivo general. La empresa invierte grandes sumas de dinero en comprar maquinaria de alto coste, pero apenas dedica recursos, por ejemplo, en la limpieza de las instalaciones o comprar lámparas para mejorar la iluminación dentro de la propia empresa. Obviamente no se valoran las opiniones de los trabajadores, salvo los responsables en caso de haberlos. Se agrupan trabajos en un mismo trabajador para poder contratar menos personal. Por ejemplo, un empleado hace la misma función de producir y verificar el mismo trabajo. Se infravalora otros aspectos como la inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia creativa o inteligencia práctica. Simplificando, se busca por parte de la empresa algo muy parecido a un robot humanoide con capacidades limitadas a las exigencias del puesto de trabajo. He expuesto algunos ejemplos y he asumido que se cumple la ley, como la seguridad de higiene en el puesto de trabajo. En el caso que se cumpla lo que he mencionado, se puede decir que Horkheimer y Adorno tienen razón, al menos en cierta medida. También se puede considerar que lo descrito anteriormente no tiene importancia, ya que la empresa tiene una función de generar riqueza y lo demás es secundario. Pero sería negar con una parte de la humanidad no cuantificable y un riesgo para la propia empresa, por ejemplo, falta de adaptación de los empleados a los cambios. La falta de información puede hacer que el trabajador no se sienta arropado por la empresa y se vaya. Además, esa cosmovisión no solo se aplica en la empresa, sino en todos los ámbitos de la sociedad, posiblemente no de una forma tan acuciante. Este vaso, por ejemplo, sería un producto funcional para un público en general. Posiblemente se ha hecho miles de vasos como este mediante un proceso de automatización. No desprende ningún rasgo cultural ni de personalidad. Una gran cantidad de usuarios pueden tener este vaso a un precio reducido. Horkheimer y Adorno no pretenden que la sociedad moderna vuelva a la época mística o que abrace teorías exóticas. La obra es una reflexión sobre la ilustración, una reconciliación, o pretende eso, entre razón y naturaleza. A mi entender, no aborda una solución o mejora. Tengo previsto hacer un segundo vídeo del libro que se titula La industria cultural, ilustración como engaño de masas. El resto de capítulos en principio los omitiré y sin más me despido. Saludos y adiós.